Buenas tardes, amigos de Proyecto Grado SEO, sean ustedes bienvenidos aquí a otra emisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pues hoy tenemos el privilegio, gracias a Nirvana Libros, de poder platicar con un investigador, un estudioso de la cultura hindú, de las culturas árabes en esencia, que es Agustín Paniker. Agustín, mucho gusto en conocerte. Hola, un gusto, el placer es mío. Oye, Agustín, tú estás presentando ahorita un libro que a mí me pareció muy interesante. Desde que nos lo entregaron lo he estado leyendo, un libro que más allá de caer es una investigación muy seria, ¿Sí?, sobre la construcción de las castas y la forma en que se mueven las castas en la India. Tú has hecho varias investigaciones previas a esta sobre algunas sociedades cercanas a la India. La primera pregunta que yo te haría es ¿por qué estudiar la India? Bueno, para mí tiene un significado especial la India. Mi abuelo paterno era de allí. Sí. Por lo tanto, tengo unos vínculos afectivos y hasta genéticos con la India. Pero bueno, al margen de eso, la convertí hace como 20 o 25 años en mi foco personal de estudio, de investigación. Yo viajo con mucha frecuencia allí y desde entonces, bueno, pues me ha apasionado la India, su sociedad, sus filosofías, todo lo que va vinculado a la India. En este caso tú investigas no propiamente sobre la India en general, sino la forma en que socialmente se integran ellos. Exacto. Que son sobre las castas. Y esto es muy interesante porque tiene una organización peculiar las castas. No es nada más hablar de las castas como en América o en la Nueva España, sino tienen una organización peculiar. Sí. Bueno, es uno de los rasgos distintivos de la sociedad de la India, eso que ha sido llamado el sistema de castas. A mí no me gusta mucho ponerlo en singular, hablo de los sistemas, porque son siempre locales, son regionales, no son los mismos en el norte que en el sur, el este o el oeste. Las castas varían, las relaciones varían, las jerarquías varían, los problemas varían. Por lo tanto, la India está compuesta por una miríada de estos segmentos que los portugueses bautizaron con el nombre de castas. En las lenguas de la India tienen otros nombres, y que históricamente se han ido interrelacionando de una manera muy peculiar en la economía local, con nexos con la política, con la religión, con el ritual. Por lo tanto, es un libro de sociología, de antropología. En la India no hay diferencia entre una disciplina y la otra, pero que va más allá de la casta. Eso obliga a hablar de ritual, de política, de economía, de filosofía, de historia, hasta de biología. Hace algún tiempo tuve el privilegio de entrevistar a Gayatri Spivak, y una de las cosas que me llamó, y que lo leo en tu libro, es cómo cada una de los grupos sociales, cada una de estas castas, tiene una no solamente simbologías propias, sino ciertas pretensiones sobre lo que cada uno de ellos como casta deben de hacer. Claro. Es decir, hay pretensiones políticas entre ellos. Por supuesto, sí. No sé si pudieras ahondarnos más sobre estas construcciones. Sí, la casta tiene muchas dimensiones y está muy entretejida con la etnicidad, por supuesto con la religión y con la política. Por lo tanto, es uno de los marcadores identitarios más importantes de los indios, quizás junto con la lengua, la religión y la clase social. El cuarto gran marcador de identidad de las personas de la India sea la casta. Además de pertenecer a los demás, todo indio ha nacido, más allá de su religión, más allá de su lengua, más allá de su clase social, en una u otra casta. Como hay castas extremadamente grandes, hay castas de 50, 60 e incluso más millones de personas, pues han dado cuenta también del peso político que puede tener si se agrupan, si se unen, si combinan esfuerzos. Entonces, hoy en día se está dando eso, una cierta etnicización y politización de la casta. Quizás los aspectos rituales ligados a la jerarquía de antaño se han dulcificado más, pero en cambio la politización de la casta se ha acrecentado, sobre todo en finales del siglo XX y principios y en lo que llevamos del siglo XXI. Por lo tanto, hoy en día se parece más a un lobby político, sobre todo estas macrocastas, estas castas gigantescas de decenas de millones de personas que tienen partidos políticos que las representan y representan sus intereses, que tienen mitologías comunes, que comparten unas ciertas ideologías, costumbres, rituales o alimenticias, incluso de vestimenta. Eso es un fenómeno extremadamente importante para entender la India de hoy o para entender la política de la India actual. Yo confieso que cuando
me dio en tu libro el primer capítulo que me llamó la atención leer, mucho por la denominación que utilizas, es la cuestión de la discriminación afirmativa dentro de de las castas indígenas. ¿Qué tan profunda es esta discriminación afirmativa? Sí, eso se lleva implementando desde hace unos 65 años, desde que la India se independizó en el año 40, desde el año 50, desde la Constitución de la India, y se le otorga discriminación positiva o acción afirmativa más o menos a una cuarta parte de la población de la India. Eso significa 300 millones de personas, lo que serían unos 200 millones de los que en Occidente hemos solido llamar intocables, aunque ellos prefieren la autodenominación Dalits, y los que unos 100 millones que serían los que en la India se llaman adivasis y que fuera conocemos como tribales, aunque aquí en Latinoamérica les llamaríamos indígenas. Sí. Esos 300 millones de personas han sufrido discriminación negativa, exclusión social, ritual durante siglos. Por lo tanto, cuando la India alcanzó la independencia, consideró que a estos colectivos se les tenía que ayudar, se les tenía que facilitar la mejora social. ¿Cómo? Con discriminación positiva en educación. Tienen sus cuotas reservadas en la educación superior, en las universidades, con escaños parlamentarios en los distintos parlamentos, sea el nacional o los estatales, y luego también con puestos en el funcionariado público, sea desde el más bajo hasta el más alto, y tienen su 25% de cuota en esos espacios. Eso que originalmente se concibió para ser realizado durante 10 años, se ha ido prorrogando, ya llevamos 60 años, sí. Y hoy en día nadie, ni ningún partido político se suicidaría políticamente eliminando esta discriminación positiva. Mucho más polémico, y eso lo hablo en el libro, sí. Fue que en los años 90, o sea, 40 años más tarde, se decidió ampliar esas cuotas con otro 25%, por poner cifras redondas, a un colectivo que vagamente se llaman otras clases atrasadas. Y eso sí que fue muy polémico. Así, si la ayuda a Dalits y a Adivasis, eso todo el mundo estaba de acuerdo, mucho más problemático resultó en los años 90 el darle las mismas ventajas a estos colectivos, algunos de los cuales pueden llegar a ser muy poderosos, aunque ritualmente estén en un nivel más bajo, ¿no? Por lo tanto, ese es un aspecto de la politización de la casta, es otro de los aspectos que sigue hoy en día muy vigente en la India actual. Una de las cosas que me llamó la atención es, ante todo este sistema de castas, ¿no? Estos distintos sistemas de castas, ¿cómo encuentran identidad? Porque, o sea, sé que me queda claro que hay figuras claves que han generado identidad. Gandhi, Nehru han generado identidad hacia la India, pero pareciera ser que las cosas que generan identidad son los odios que tienen los hindúes, por ejemplo a Pakistán y a los vecinos que están ahí. Sí, eso sí concebimos la India en términos de unidad nacional, pero yo creo que es más pedagógico entender la India como un continente. Es más que un continente. Pensemos que en la India hay más población que en toda África, y hay más diversidad que en toda Europa. No, más diversidad. Hay el triple de diversidad que en Europa. En la India hay 14 alfabetos oficiales, no lenguas, alfabetos, escrituras. Hay más traductores en el Parlamento de Nueva Delhi que en el de Estrasburgo. Hay 120 lenguas, por lo tanto, aquello es un mosaico de una complejidad enorme. Las lealtades los indios las suscriben a distintos niveles. Los indios tienen de la India identidad, aquí en México a veces le llaman los hindúes, sí. Pero yo los distinguimos, y hablamos de indios para distinguir de los musulmanes, de los budistas, de los cristianos, de los sikhs, etc. Tienen identidad de lengua, de religión, de clase, de casta, de aldea, de secta, y luego tiene la nacional, que se ha ido conjuntando con figuras como Gandhi, como Nehru, o con una cierta panindianidad que al mismo tiempo se está generando, con gustos musicales parecidos, formas de vestir parecidas, con un inglés que está tomando unas características continentales en la India, con una serie de películas de Bollywood y de cine que están generando simultáneamente, una cosa no elimina a la otra, la identidad local muy reducida, y esa identidad nacional más pan-india
que se da simultáneamente. Por lo tanto, es un fenómeno muy complejo, esas bifurcaciones de la identidad de los indios. Un último detalle, porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada, es cómo legalmente, porque ya ahorita tocabas un poco sobre el Parlamento, ¿cómo es que legalmente ellos han podido encontrar también unificación? Porque eso es una cuestión muy compleja. Por lo menos aquí en México no hemos, la Constitución no se ha traducido ni en los dialectos indígenas, sí, pero allá sí hay un acercamiento de la ley. Sí, porque la India parte de una, que eso también ocasiona sus problemas, pero parte de una premisa muy india, muy de la India, que es el respeto por la diferencia. Todos somos distintos, hay un enorme respeto por la diferencia. Por lo tanto, el eslogan de Nehru y de Gandhi de unidad en la diversidad, de alguna manera es un reconocimiento de la diversidad interna, pero un común proyecto nacional. Y esa tensión entre lo nacional, lo único, la unidad y el respeto por la diferencia, por la singularidad, por la particularidad, la India lo ha sabido manejar razonablemente bien. Eso es uno de los logros que yo creo que hay que reconocerle a la India, el respeto por la diferencia, a las diferencias, pero al mismo tiempo dentro de un proyecto nacional que sobre todo que no significa una asimilación, una pérdida de la identidad. Eso diferencia mucho, por ejemplo, India de China, o de otros espacios donde se ha tenido una uniformización. La India tiende a aborrecer de eso, de ahí la perdurancia de la casta, que no deja de ser uno de los, hay unas 4 o 5 mil castas en la India, no deja de ser una de esas hechos diferenciales que tiene el pueblo indio. Y bueno, y para culminar, ¿qué es lo que viene en tu trabajo? Porque de confesar, yo he estado leyendo tu libro, me ha gustado mucho, me ha hecho reflexionar sobre muchos elementos que creo que son interesantes y que desafortunadamente desconocemos, ¿no? Comentaba yo, por ejemplo, ayer con Sara Sekovich, que a mí me parecía triste que en estos movimientos que México tiene de tanto conflicto no se evoque ni se pueda leer a Gandhi porque no está traducido. ¿No? Entonces es muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tú vas a trabajar? Uy, no lo sé, ahora me estoy dando un descanso porque si ves el tamaño del libro, es un gran trabajo. Me he vaciado, entonces, y eso está muy reciente. Yo tengo muchos proyectos siempre en marcha, y de hecho ya tengo, pero no los voy a desvelar de momento. Tengo varios libros, incluso alguno más literario, casi siempre vinculado con la India, que ese es mi caldo de cultivo, creativo e intelectual. Pero de momento no hay nada que se haya perfilado. Yo voy improvisando un poco, y al final acaba concretizándose algún tipo de libro. Quizás tengo unas cosas sobre budismo, otro con una historia de la familia, hay alguna novela. ¿Que dejas ver algo sobre la familia? Dejo de ver algo, sí. En este libro. Claro, porque al ser un libro sobre la casta y la familia inevitablemente pertenece a una casta, pues bueno, lo utilizo como ejemplo para ilustrar algunos de los aspectos de la casta. Bueno, pues ha sido un placer, Agustín. El placer ha sido mío, encantado. Muchas gracias. Encantado.